Bienvenidos a este canal, Diego en la Lucha, hoy con un invitado más que especial, acá el amigo Wilmer de Pablo, analista, comunicador, diplomático, abogado. No se pierdan de esta entrevista porque va a haber análisis muy interesante. Hola Wilmer, ¿cómo estás? Gracias Diego por la invitación y gracias por supuesto a todos los seguidores de tu canal Diego en la Lucha. Bueno, gracias Wilmer por tu tiempo y vamos a empezar de una con las preguntas. Estuvo la reunión de la CELAC, se reunieron distintos presidentes latinoamericanos, algunos faltaron, estuvieron por ahí representantes de estos presidentes que faltaron, entre ellos Nicolás Maduro, que no se acercó, por ahí podemos hablar un poquito de eso también. Pero primero quería preguntarte, ¿cómo se reconfigura ahora Latinoamérica, la realidad política, luego de esta reunión de la CELAC? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica y qué va a pasar no solo entre los países de Latinoamérica, sino entre estos países y el bloque asiático? Bueno, importantísimo, por supuesto se celebra la reincorporación de Brasil a la CELAC. También se celebra que prácticamente estuvieron allí los 33 representantes de América, excluyendo, como todos ustedes lo saben, a Canadá y Estados Unidos, que no son parte de la CELAC. Y, por supuesto, que hay una reconfiguración porque además hay una nueva ola de la izquierda muy fuerte en América Latina y esto pues por supuesto va a traer para los pueblos de nuestra región la dignificación en esta nueva ola que debe ser social, pero también que marca el tema económico muy fuerte con el tema de Mercosur por un lado, con el tema de los BRICS con el otro y porque el gigante del sur, que es Brasil, se incorpora con el liderazgo de Lula da Silva, pero además nosotros recordemos que Brasil, aun cuando perdió todo su prestigio internacional por la nefasta actuación de Bolsonaro, el fascista que lastimosamente tuvo por presidente en estos últimos años, que además rompió las relaciones con todo el bloque regional, pero que además de eso se alejó de toda iniciativa con el bloque asiático. Estamos seguros que Lula da Silva y este nuevo eje que lo constituye Colombia, Venezuela y Brasil, del que va a dar muchísimo que hablar, y además el planteamiento de una moneda regional como lo acaba de hacer Argentina y Brasil, que por supuesto ya despertó las alarmas en el norte de América, el hegemón del continente, a sus aliados en Europa, en Japón, en Corea del Sur, en Oceanía, porque como ustedes saben ellos constituyen el bloque unipolar. Pero la realidad y la verdad verdadera es que estamos frente al nacimiento de un mundo multipolar, pluricéntrico, del que nos habló Chávez. Chávez también nos habló y realmente, en honor a la verdad, fue el primero que habló de una moneda regional que además la llamó el petro, avalada y respaldada por las reservas de oro de nuestro país. Bien, esa moneda, por un lado, entonces tenemos el petro, que es la criptomoneda, y el sucre, era la moneda regional esta de que vos hablás, que sí. Dijo Chávez. ¿Te acordás qué significaba sucre? Sí, el presidente de la República entonces, el comandante Hugo Chávez, estaba en una gira en África y recuerden la experiencia de Gaddafi cuando habló de una única moneda para el bloque regional africano, porque además las reservas de oro que tenía podían soportar una única moneda sin que se perdieran las monedas regionales, la de cada país, pero que el intercambio fuera con esa única moneda de un bloque y había toda una propuesta. Y por supuesto ustedes saben que ingenuamente lo dijo, lo comentó, además habló en Naciones Unidas y creyó estar acompañado de sus amigos del norte y de Europa, que no son amigos porque Occidente no tiene amigos, Occidente tiene intereses y lo vemos y lo ratificamos cada día, el comportamiento del hegemón norteamericano, de todo su equipo, igual que en Europa y todos estos países y todo este eje unilateral que yo acabo de mencionar, realmente no manejan principios de respeto, de solidaridad, de cooperación, no, los mueve simplemente el capital y sobre todo ese Estado profundo, es decir, esas corporaciones y familias que están detrás de todos ellos. Bien,
Vos mencionabas a Gaddafi, ¿no? A Libia, cómo terminó despedazada luego de las invasiones de la OTAN y cómo Libia, si no me equivoco, era el país más próspero de África, estando Gaddafi. Ahora bien, me estás hablando de esta moneda única. Tenemos por un lado a, bueno, un gran presidente de los últimos años, que es López Obrador en México, quien realmente se la ha jugado políticamente con declaraciones en apoyo a Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Pero sin embargo el tema de la moneda como que a AMLO no le queda muy cómodo, ¿no es cierto? Una moneda única latinoamericana, más bien esta sería una moneda sudamericana. ¿Por qué a AMLO no le queda muy cómoda esta moneda? Primero que nada hay que aplaudir la actuación de Andrés Manuel López Obrador. AMLO, como lo llaman de forma corta, ha hecho un trabajo en México extraordinario y sobre todo un trabajo comunicacional impresionante, ¿no? Hay que aplaudir el trabajo de este presidente en México, que viene a reivindicar el desastre de las presidencias que lo antecedieron, que por cierto la mayoría de esos expresidentes hoy están siendo seguidos y perseguidos judicialmente por todo lo que allí aparece. Y hay que entender el contexto, Diego, hay que entender que AMLO está geográficamente ubicado muy cerca de Estados Unidos y de Canadá. Hay quienes dicen por ahí, pobre México, tan cerca ¿cómo es? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hay que entender que el dólar tiene un peso específico en la economía mexicana y que existen lazos históricos, que existen lazos sociales, políticos, económicos, geográficos, ¿sí? Que para AMLO es muy delicado sumarse de forma no muy prudente y a la ligera al proyecto, a la propuesta que acaba de hacer Argentina y Brasil. De todas maneras, vienen años difíciles, vienen años en el próximo quinquenio, hay quienes proyectan una guerra civil en Estados Unidos por las condiciones de las que ya todos conocemos. ¿Vos pensás que Trump puede ganar en Estados Unidos? Y si así fuera, sus oponentes no lo van a aceptar y esa pudiera ser la chispa que prende la revolución, de alguna forma para llamarla, en Estados Unidos, un país de más de 300 millones de habitantes, consumido en un 48% de su población en la pobreza, con un marcado incremento en este momento de todo el sistema inmobiliario que supera el 30%, pero además de eso con una inflación que no se veía en las últimas décadas en Estados Unidos, pero además de eso nosotros conocemos y sabemos que allí no existe democracia, que no existen derechos humanos, ¿no? Porque lo que hay allí es simplemente una corporocracia que maneja los intereses de ese Estado profundo, de esas corporaciones y de esas familias que se conocen, que son el 1% de la población mundial, ¿no? Que pretenden seguir manejando desde la hegemonía a partir del dólar y del sistema SWIFT y todos aquellos elementos que han utilizado para el terrorismo de los pueblos a los fines de someterlos en razón de sus propios intereses, siempre utilizando la democracia, siempre utilizando los derechos humanos como excusa. Perfecto. Ahora bien, aquí estamos en Caracas, Venezuela, creo que no lo dije al principio, pero es muy importante aclararlo. Hace poco le hice una entrevista que, por cierto, vos me ayudaste a conseguir con Fernando Travieso, un excelente economista venezolano. A la gente le gustó mucho esa entrevista. Experto en materia petrolera y en otros temas de minerales metálicos y no metálicos, gas. Fernando es un hombre calificado, muy calificado para el tema. Bien, y él me mencionaba por un lado el tema de las familias poderosas, la Reserva Federal, pero claro, él, como es experto en petróleo, decía el rol de Venezuela en este nuevo mundo, nos hablaba, ¿no es cierto? Quiero que me hables un poquito vos de eso. ¿Cuál es el rol que va a tener Venezuela en este mundo multipolar? Van a empezar a ver una lluvia de inversiones en materia petrolera, gasífera, mineral, etcétera, ¿o ves otro rol de Venezuela o un rol, digamos, más industrial, pero también acompañado por las divisas que puedan entrar por el petróleo? ¿Cómo lo divisas vos? Yo pienso que antes de entrar en ese punto específico, es importante resaltar
dos situaciones que se han presentado en la región. La primera de ellas tiene que ver con la jefa del Comando Sur. Aquí en Latinoamérica, como ustedes saben, en Latinoamérica existe una generala, ¿sí?, que controla, que supervisa, que vigila, que pretende acompañar y además tutelar a los estados en esta parte de la región. Les ratificamos, como ustedes lo saben, que Venezuela no acepta tutelaje alguno, ni siquiera de sus reservas fundamentales o estratégicas. El mundo entero sabe que Venezuela tiene reservas para 3 siglos de petróleo y los más expertos dicen que llega a 5 siglos. Es decir, el petróleo hasta el día de hoy no ha dejado de ser la energía fundamental que mueve la industria y las economías del mundo. Venezuela tiene las reservas más importantes. Eso por un lado. Pero es que además Venezuela no solo tiene reservas importantes de petróleo, Venezuela tiene la 5ª reserva de gas certificada, ¿sí?, en el mundo, y además tiene la 5ª reserva de oro en el mundo. Y estamos hablando de un nuevo orden mundial, estamos hablando del nacimiento de los nuevos bloques económicos, y eso significa que estamos hablando al mismo tiempo del nacimiento de los nuevos sistemas financieros, de los nuevos bancos que le harán contrapeso y que definitivamente le quitarán la hegemonía al hegemón del norte, a Estados Unidos y sus aliados, que han manejado siempre a través del petrodólar y del sistema SWIFT las economías y han intervenido la soberanía de muchos pueblos. Es muy importante resaltar que hace unos días, públicamente y sin filtro alguno, Diego, esta generala ha hecho un balance público de las riquezas de la región latinoamericana. La pusimos en un video y la verdad impactante. Es impactante, yo les invito a que rescaten el video, si Diego lo colocó ya en su canal, por favor rescátenlo y visualicen cómo ellos creen que su patio trasero, o sea, la aplicación de la fallida doctrina Monroe, les garantiza a ellos los recursos de nuestro subsuelo para la industria que pretenden desarrollar en Estados Unidos a partir de haber sumergido a Europa en el peor de los caos. Porque como ustedes lo saben, la industria alemana la están trasladando a Estados Unidos. Pero ¿qué hacen con industria si no tienen recursos? Y además la mujer, la jefa del Comando Sur allí, hace referencia al acompañamiento, así utiliza la palabra acompañamiento, que le hace a Chile, que le hace a Argentina y a Bolivia en razón del litio. Como tú sabes, el litio es un elemento fundamental para las tecnologías y sin esto la industria norteamericana no puede desarrollarse. Eso que ellos están haciendo con el litio y eso que pretenden hacer con todos nuestros recursos, ¿sí?, tiene que llamar poderosamente la atención del CELAC desde el punto de vista de la seguridad y defensa de la nación y de sus recursos. Pero hay otro elemento muy importante que hay que analizar antes de darte respuesta al tema que planteaste con relación a Venezuela, el papel que va a jugar en el nuevo orden mundial. Y es que tiene que ver con la visita del canciller de Alemania por América del Sur. ¿Qué hacía el canciller de Alemania en América del Sur? Esa es una pregunta muy importante que tiene una respuesta bien importante. Si nosotros analizamos lo que están haciendo los medios de comunicación europeos, dicen que Scholz estuvo aquí en Olaf Scholz, se llama él, ¿no? Estuvo en Sudamérica y que su gira fue un éxito, porque él vino a recordarle a nuestras economías que ellos son garantes y acompañantes de los derechos humanos, pero además que son garantes del cuidado hacia el medio ambiente, ¿sí? Pero la verdad verdadera es que él vino a decirle a las economías que tienen material militar ruso que lo necesitan para fortalecer la guerra en Ucrania. Y Sudamérica se puso de pie y allí vimos la expresión de Petro de Colombia, vimos la expresión de Lula de Brasil, que nosotros en la región somos una región de paz, aquí no hay conflictos militares,
que nosotros no seremos parte de esta locura que Estados Unidos, a través de la OTAN, le planteó a Rusia, utilizando a Ucrania y sumergiendo a Europa en el peor de los caos. Entonces, dos elementos hay que analizarlos. ¿Por qué hay que analizarlos? Porque la guerra que se plantean es por los recursos de Rusia, por la energía que tiene Rusia, y ahí el actor más importante para Estados Unidos en la región no es otro que Venezuela. Y ahí discúlpame que te interrumpa, Wilmer, pero Vladimir Putin lo dejó muy en claro hace poco, ¿no? Alemania no se hubiera desarrollado como se desarrolló industrialmente, una de las locomotoras del mundo, una locomotora industrial me refiero, sin el gas barato ruso. Pero ¿no? además, el día de hoy, el día de ayer, se hizo público que la explosión del gasoducto fue hecha por Estados Unidos con el acompañamiento de otro de sus brazos, que no es otro más que el Reino Unido. Londres siempre está metido de forma velada y callada en todas esas operaciones militares encubiertas. Bueno, Chapulín Colorado diría lo sospeché desde un principio, ¿no? Porque, bueno, creo que todo el mundo, por lo menos los seguidores en Telegram y en YouTube, ya lo daban por hecho a esto. Sí. No estoy refiriendo a los canales míos, ¿no es cierto? Bueno, discúlpame que te interrumpí, pero quería decir eso y decirme el rol de Venezuela. A ver, entonces, ¿van a venir por el petróleo venezolano? ¿No van a venir por el petróleo venezolano? ¿Ves una invasión a futuro o esto ya se acabó? ¿Ya se sientan a negociar como se está sentando Chevron? Y hay un nuevo orden mundial en donde Venezuela tiene un peso muy fuerte en la mesa de negociación respecto al gas y al petróleo. Nosotros tenemos que rescatar la actuación de la revolución política hecha por el comandante Hugo Chávez. El presidente Hugo Chávez hizo una revolución en lo político que en cierta medida, vista hacia afuera, fue la conexión que hizo de Venezuela con el resto del mundo. Cuando Chávez asumió la presidencia en su primer mandato, Chávez recorrió el mundo entero. Vimos a Chávez en Asia, vimos a Chávez en la India, vimos a Chávez en Rusia, vimos a Chávez en el Medio Oriente, vimos a Chávez en África. Es decir, Chávez rompió los últimos 40 años de relación unilateral entre Estados Unidos y Venezuela y abrió las relaciones en el orden internacional con el resto del mundo. Realmente Chávez dejó un anillo protector para Venezuela. Chávez hizo la revolución en lo político a lo externo y en nuestra opinión es uno de sus más grandes aportes. Sin esa relación, sin ese anillo protector, Venezuela le hubiese sido muchísimo más difícil el tema de las sanciones estos últimos 4 años, de las medidas coercitivas unilaterales, inhumanas, violatorias de los derechos humanos, pero además con el tema de la pandemia, ¿no? El apoyo que nos dieron economías como la economía China y la economía rusa y la India con medicamentos y además Irán, el papel fundamental de Irán, hay que considerarlo. En principio eso. Y segundo, hay que entender que de la ecuación de la energía mundial, Venezuela no puede estar fuera, no puede, porque Venezuela tiene el mayor reservorio de petróleo del mundo, en la faja que nosotros llamamos con orgullo Hugo Chávez. El imperialismo norteamericano lo sabe, y antes de la llegada del presidente Chávez, también hay que rescatar esto, ellos llamaban a ese petróleo betumen, es decir, le hacían ver a la población y a todos en Venezuela que ese petróleo no servía, que un favor nos harían los norteamericanos si lo lograran extraer y ellos si algún día lo pudieran procesar, porque realmente no tenía sentido para nosotros trabajar el tema petrolero en Venezuela, pero resulta que ese no era ningún betumen, esa era una estrategia norteamericana junto con sus empresas aliadas para apropiarse del petróleo venezolano. Pero es que además de eso, Diego, no se trata solamente del tema de energía, también se trata del tema del oro, porque como todos sabemos, Estados Unidos ha hecho uso y abuso del petrodólar y entendemos por supuesto que en el nuevo orden mundial, que en el nacimiento de los nuevos bloques de poder, Arabia Saudita se ha desprendido de parte de esa exclusividad que le dieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, del famoso acuerdo de Bretton Woods, cuando la exclusividad era cazar
el movimiento de petróleo, es decir, el pago del petróleo solo al dólar. Eso se acabó. Ahora el pago del dólar, del petróleo, se hace con otras monedas, ¿sí? Y lo estamos viendo como la China utiliza el yuan, como Rusia utiliza el rublo, como la India, la India la rupia, y otras economías empiezan a trabajar con otras monedas. Entonces, lo importante aquí es que el nacimiento de las nuevas monedas implica el respaldo de oro. ¿Y quiénes tienen las mayores reservas de oro acumuladas en el mundo? China, por supuesto, Rusia, por supuesto, y Venezuela tiene la quinta reserva de oro más importante del mundo. Y por cierto, la pregunta aquí sería, ¿qué papel jugará Venezuela en el nacimiento de la nueva moneda regional con las reservas tan importantes que tiene de oro, y cómo nuestro bolívar, que es la moneda local, y nuestra criptomoneda, el petro, ¿no?, pudieran ser fortalecidas en la jugada internacional? Porque no va a ser una jugada como la que se planteó Gaddafi, que se la planteó de forma, digamos, regional, personal, sin visualizar que el hegemón del norte lo estaba cocinando, ¿no? Lo estaba cocinando allí en salsa, en fuego muy lento, y que esta jugada requiere del consenso de las economías más importantes, y por supuesto esto incluye a Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿qué rol jugará el bolívar y el petro, la criptomoneda y la moneda regional, de cara al resto de la moneda? Hay algunos expertos que dicen que la moneda venezolana pasará a ser la primera moneda del continente y la cuarta moneda del mundo. Ya veremos qué nos dice el movimiento de las economías. Qué importante ver, ¿no?, cómo los economistas o los expertos en esto articulan, por ejemplo, una moneda única suramericana, o cómo hacen para que cada moneda, por ejemplo en Argentina, que se base, no sé, en los alimentos, por ejemplo, en la producción de alimentos, en Venezuela en petróleo, en oro, en diamante, en Brasil también producción de alimentos, etcétera. Ahora, por un lado tenemos las monedas más fuertes del mundo como el dólar, el euro, el yen japonés, etcétera, digamos, que están basadas en su fortaleza industrial, ¿no? Países industrializados que transan la moneda porque nosotros le compramos sus productos, los repuestos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa justamente, como decís vos, si las monedas empiezan a tener respaldo en recursos naturales, que es lo que necesita la industria para funcionar? Cosa que mucho no nos dicen eso, no nos cuentan mucho eso las corporaciones mediáticas. Y las reservas mundiales, en general, están en Latinoamérica y en Rusia. Entonces, va a haber un cambio importante, no creo de un día para el otro, va a ser paulatino, matizado, pero tenemos un rol protagónico aquí en Latinoamérica. Por eso es que la criptomoneda venezolana, una vez que fue, porque además todos ustedes lo saben, porque son unos estudiosos de la economía y del nacimiento del cripto, la criptomoneda venezolana es la única respaldada por un bien tangible, en este caso por una cuota parte importante de la reserva de petróleo Hugo Chávez. Y de inmediato eso levantó las alarmas en el sistema norteamericano, financiero y económico, y de inmediato sabotearon todo nuestro sistema. Pero nuestro sistema no se ha parado, nuestro sistema sigue evolucionándose, perfeccionándose y esperando el momento de la jugada estratégica que haremos en los distintos bloques regionales de cara al nacimiento de este nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Y no creo, Diego, bajo ningún concepto, que ese acercamiento al que hace referencia vaya a ser lento, porque ya vimos al canciller de Alemania, entendiendo que en Europa los fuertes son Alemania y Francia, y además bien nos preguntamos, qué raro que Macron no se ha paseado por Sudamérica, porque ¿de dónde van a sacar los recursos después de la pelea que se han casado con Rusia? ¿De dónde van a sacar los recursos para la industria o para la economía, o simplemente para mantener a sus poblaciones por lo menos abrigadas, ¿no?, si se casaron una pelea abierta respondiendo al hegemón norteamericano? Ustedes saben que la Unión Europea perdió la soberanía. A través de la Unión Europea se perdió la soberanía de los estados, pero al mismo tiempo la Unión Europea es un súbdito de Estados Unidos. Esa es una realidad. Y ahora está demostrado más que nunca cómo Estados Unidos terminó de entregar
a su gran socio frente a la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, con el gas licuado que se lo está vendiendo en cantidad y al triple de precio, si no me equivoco, que el gas le vende Rusia a la Unión Europea, y por otro lado, ni más ni menos que las ventas de armas. Y lo más triste en este punto último de las ventas de armas, nosotros vemos de forma risible, ¿no?, como por un lado Estados Unidos dice que entregará los tanques Abrams, por el otro lado dice Alemania que entregará los Leopard, y por el otro lado dice Londres que entregará los Challenger, ¿no? Pero resulta que mientras el uno le dice al otro, entrégalo tú primero, y el otro le dice, no, entrégalo tú primero, a mí me da pena contigo, ¿sabes? No, mejor entrégalo tú. Ellos saben lo que se están jugando allí. Ya Rusia tiene su armata, la última generación de tanques que son extraordinarios y que además fueron presentados por un periodista ruso en diciembre. Tienen el armata que es capaz de acabarlos a todos, ya lo tienen en el lugar, mientras aquellos están peleando quién le va a dar a Ucrania los tanques, que además tecnología que no manejan los ucranianos, porque además, por ejemplo, en el caso de Alemania, los Leopard tienen como 4 o 5 versiones, es decir, los ucranianos no manejan ni la una, ni la otra, ni la otra, ni la otra. Es de verdad vergonzoso, lastimoso, cómo han llevado a un país a la quiebra, pero por supuesto, detrás de todo eso hay una realidad, y es que Estados Unidos necesita acabar a Ucrania porque va detrás del titanium, que es el verdadero objetivo estratégico que tiene Estados Unidos en situ en la región ucraniana. Bien, Wilmer, para terminar, me gustaría, no sé, un mensaje tuyo a los pueblos y organizaciones políticas de Latinoamérica. Ahora te están viendo, va a haber gente que está en la política incluso. ¿Qué mensaje vos le darías con respecto a la organización? Un mensaje de esperanza, lo que vos quieras. Tenés 1 minuto, 1 minuto y medio. Yo soy parte de esta generación que tuvo el honor y el placer de conocer y acompañar al presidente Hugo Chávez. Eso definitivamente atravesó nuestros huesos, atravesó nuestra conciencia y atravesó el comportamiento inoculado que teníamos de ser simplemente sujetos que amanecíamos, comíamos y hacíamos todas las necesidades biológicas y luego nos íbamos a dormir. Chávez nos transformó. Chávez nos convirtió en sujetos sociales, económicos, pero esencialmente políticos. Y por eso los venezolanos tenemos claro la importancia del manejo del voto en nuestro país, y ese voto que ha acompañado después del presidente Chávez al presidente Nicolás Maduro. Lo llamamos nosotros aquí, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo llamamos el voto duro, ¿no? Pero ¿por qué nosotros seguimos acompañando el proyecto de la revolución? Porque tenemos conciencia del momento histórico que vivimos, de la importancia geopolítica y geoestratégica que tiene Venezuela, pero además porque no dejamos de rescatar y recordar la reciente historia de 40 años de pseudodemocracia en el que el 80% de nuestra población estaba sometida a la pobreza, mientras que el 20%, parte de ese 1% mundial, usufructuaba el Producto Interno Bruto, ellos, sus amigos y las transnacionales. Cuando tú tomas conciencia de lo que es el hecho social, el hecho económico, el hecho histórico y el hecho político, no hay vuelta atrás. Entonces, mi invitación a los pueblos que hoy en Latinoamérica se debaten y a los pueblos que en el mundo hoy se debaten en el ejercicio de su soberanía que les es propia, es no desmayar. Tenemos una tarea por hacer en este acompañamiento que nos hacen las nuevas economías, el nuevo mundo, que es un mundo multipolar, pluricéntrico, en el que tiene que haber un equilibrio de relacionamiento, respeto a los gobiernos, dignificar a los pueblos y, por supuesto, desarrollar nuestras economías. Yo pienso que allí está la clave. Y, por supuesto, no permitir que en esta guerra comunicacional de cuarta generación, que es de degeneración, es que te manipulen la cabeza
y que puedas tener claridad para discernir sobre lo que sucede y tú puedas escoger qué es lo que quieres. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Gracias a ti, Diego, un lujo por la tenerte aquí. invitación. Bueno, muchas gracias. Y como siempre le digo, suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones, dejen sus comentarios, compartan este material y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.